Hola, somos estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Uniminuto. Los integrantes del trabajo son Julia Ospitia, Andrea Castillo, Carolina Castellanos y yo, Diego Molina. Hoy vamos a hablar sobre la cultura gótica y nuestro entrevistado va a ser Omar Saavedra, el cual nos va a hablar sobre todo el mundo que tiene que ver con la cultura gótica. Omar Saavedra. Para mí es un movimiento en el cual permite indagar con otras personas, interactuar sobre ciertos pensamientos. O sea, es más como una interacción personal que más una moda, como lo ve cierto tipo de gente al ver que, no sé, por ejemplo, con bandas como Evanescence, por el hecho de que la vocalista tenga un cierto aspecto, entonces ya la consideran parte a un culto incluso, o a una cultura como tal. Yo desde joven pues estaba inmerso en el arte en general, y pues interactuando con unos amigos en el colegio, pues nos percatamos de que anteriormente, hace muchos siglos, se había generado polémicas ideológicas y con diferentes ideales a ciertas cosas artísticas y políticas, pues se había generado una subcultura, desde el inicio una subcultura. Es que hay que tener en cuenta que la cultura como tal surgió fue en Alemania, en un momento totalmente distinto que Colombia no ha llegado como a sufrir en tal nivel. Sin embargo, acá pues a raíz de toda la mezcla cultural que ha sufrido los diferentes lugares a través del tiempo, pues se llegó a conocer por parte de la Iglesia Católica la cuestión de las catedrales. Sin embargo, la cultura no es netamente física, no es una fachada, no es simplemente un estereotipo. Es más como un aprecio, un cierto amor, incluso en ocasiones llega a ser una obsesión a ciertos tipos de cosas, como por ejemplo cementerios, cuentos de terror, por ejemplo dramaturgos, cosas que sean bastante arraigadas al sentir humano. Es más la conexión con los sentimientos. El general común o el gran común de la población que no ha tenido interacción con esas culturas o subculturas, pues lo que hace es juzgar lo que es diferente. De ahí pues es bastante fácil deducir que si uno, por ejemplo, va caminando por la calle con cierto atuendo, pues ya empiezan a discriminar que está en cuentos raros, que incluso está en el satanismo, que tiene que ver con cultos de sacrificio. En el caso, por ejemplo, de los Rastafari, los toman más como que son marihuaneros, que son vagos, que ni siquiera piensan en trabajar, por ejemplo. Pues es más como no llenarse de prejuicios, sino interiorizar más en el común. O sea, uno, por ejemplo, en el colegio tiene muchos compañeros que tuvieron circunstancias complicadas, que les fue difícil el simplemente estudiar porque tenían que mantener otra vida bastante complicada fuera del ámbito, y que uno pues si se percataba lo hacía a un lado, lo rechazaba, lo discriminaba o simplemente lo ignoraba. Si uno no lo conocía, pues simplemente lo miraba como distinto, pero no se tomaba el tiempo de entrar a fondo con respecto a lo que le había sucedido a ese tipo de personas.
El mensaje es más como inmiscuirse más en lo diferente, no encajarse tanto en lo común y en lo tradicional, porque las tradiciones a fin de cuentas se pierden. Historias, mentalidad, religión y experiencias fue un poco de los que nos habló Omar Saavedra sobre su cultura gótica. Espero que esta grandiosa entrevista les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.